No quiero transcripción. Vamos a iniciar la defensa de tesis doctoral, ya que están presentes todos los miembros del jurado, directores y el interesado. La defensa de tesis es del ingeniero agrónomo Raúl Alejandro Corral, que se denomina Efecto del Sistema de Manejo sobre Fijación Biológica de Nitrógeno en Suelos del Centro Sur Bonaerense. El director también está presente, es el doctor Pedro Balati. El jurado evaluador está compuesto por el doctor Marcelo Soria, que es licenciado en Ciencias Biológicas con diploma de honor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es también doctor en Ciencias Biológicas de la misma universidad y profesor asociado a cargo de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Agronomía de la misma universidad. Nos acompaña también el doctor Germán Soraco, que es ingeniero agrónomo de esta casa. Es doctor de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de acá y es profesor de Física Aplicada y investigador independiente del CONICET. Y la tercer jurado es la doctora María Isabel Delgado, que es ingeniera forestal de esta facultad, especialista en docente universitaria, máster en manejo integral de cuencas hidrográficas, es doctora en ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora adjunta de CONICET. Se desarrolla como docente de grado y posgrado de la Cátedra de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de esta facultad. Así que conformado el jurado, Raúl Corral puede iniciar con la defensa con una duración de aproximada de 50 minutos. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir la presentación que preparé. Por favor, me avisan si se ve ahí. Se ve perfecto. Bien. Bueno, mi tema de tesis doctoral es el efecto del sistema de manejo sobre la fijación biológica del nitrógeno en suelo del centro sur bonaerense. Mi directora es el doctor Pedro Balati y la codirectora es la doctora Mónica Aulicino. Ahora vamos a pasar a la introducción de esta tesis. A modo de introducción, el efecto de sistema de manejo sobre la fijación biológica de nitrógeno. El sistema de agricultura convencional, que agricultura industrial que definimos en esta tesis de esta manera, difiere en cuanto al impacto y al uso de insumos. Se utiliza una mayor proporción de siembra directa y dadas las rotaciones simplificadas presenta una baja intensificación ecológica, lo cual ha generado algunos problemas como problemas de tolerancia y resistencia al control de algunas plagas, disminución de la materia orgánica y fertilidad, pérdida de estructura de los suelos y compactación, reducción de la biodiversidad en los suelos, y son sistemas que requieren aplicaciones elevadas de nitrógeno. De esta manera aparecen los sistemas de intensificación ecológica que utilizan mayores usos de tecnologías de proceso en relación a las tecnologías de insumos, promueven el uso de cultivos de cobertura, abonos verdes, tanto de leguminosas como en consociaciones de leguminosas y gramíneas, policultivos y rotaciones con mayor cantidad de cultivos por año, lo cual favorece la fertilidad y la mejora del suelo y promueve el uso de biofertilizantes. El ciclo del nitrógeno se ve afectado por estos diferentes sistemas de manejo y podemos mencionar los factores que provocan una disminución en la disponibilidad de nitrógeno, entre los cuales se encuentran la inmovilización de nitrógeno, que depende en parte de la relación carbono-nitrógeno de los residuos, la volatilización del amoníaco, que es un proceso que puede ocurrir en suelos que se están secando, ya que cambiarían la ecuación esta que estoy mostrando hacia la derecha y se provocaría una pérdida de amoníaco. También la denitrificación que ocurre en anoxia por bacterias denitrificadoras, que utilizan el nitrato como aceptor de electrones y hacen que se pierda de manera gaseosa el nitrógeno, y el lavado de nitratos que ocurre debido a que la carga negativa de este anión hace que no se una al complejo de intercambio catiónico del suelo, con lo cual queda sujeto a lavado cuando el agua percola por debajo de la zona radicular.
Y los factores que aumentan la disponibilidad de nitrógeno en el sistema suelo-planta son la mineralización, es el aporte de cambio de nitrógeno orgánico a inorgánico, las aplicaciones de fertilizantes, el estiércol y orina que proviene de las deyecciones de los animales, y la fijación atmosférica de nitrógeno, en la cual tenemos tres. Por un lado, la fijación espontánea que ocurre, y también la fijación que se hace a través de la producción de fertilizantes con altas temperaturas y presiones. Y muy importante también la fijación biológica de nitrógeno que realizan los rizobios y diazótrofos que tienen la enzima nitrogenasa con capacidad de fijar nitrógeno. Este complejo de entradas y salidas de nitrógeno se ve afectado por el sistema de manejo, en tanto sea de mayor diversidad en cuanto a cultivos y rotaciones, y en un sistema más simplificado. Ahora pasando a la interacción entre el rizobio y leguminosa, es decir, la fijación propiamente dicha de esta interacción. Esta ocurre en diferentes etapas. Primeramente ocurre la colonización de la rizósfera por las bacterias. Luego ocurre un reconocimiento de par simbiótico a través de una señal química de las raíces de flavonoides que hacen que se reconozca e invadan esas bacterias la raíz y se formen los nódulos. Y acá tenemos que diferenciar dos tipos de nódulos. Por un lado existen los nódulos indeterminados, por ahí más de especies templadas, y los nódulos determinados de una forma más esférica, que serían especies más tropicales en el caso de la soja. En esos nódulos estas bacterias se transforman en bacteroides y comienza la fijación biológica de nitrógeno per se. Cabe aclarar que esto tiene un costo energético para la planta de 2,8 a 4,8 gramos de carbono por cada gramo de nitrógeno que fija. La fijación biológica de nitrógeno es este paso del nitrógeno atmosférico, que representa más del 70% del aire, a nitrógeno, amonio. Y ocurre a través de la enzima nitrogenasa, que es una enzima que está presente en estas bacterias y que trabaja favoreciendo esta fijación y en anoxia, es decir, necesita que haya baja tensión de oxígeno. En el caso de estas simbiosis rizobio-leguminosa, existe la legemoglobina, que permite que se capte el oxígeno y no le afecte a la enzima nitrogenasa, con lo cual toma una coloración rojiza que nos permite saber si esos nódulos se están activamente fijando, contrario a lo que ocurre cuando no están fijando esos nódulos, o están senescentes, que tienen una coloración por ahí blanca o verdosa. Esta enzima está compuesta por dos componentes, un componente con molibdeno y hierro y un componente con hierro. Y lo que ocurre en esta simbiosis es que las plantas le proveen a través del floema a las bacterias compuestos carbonados como salato y malato, y las plantas fijan el nitrógeno atmosférico, lo transforman en compuestos orgánicos, y dependiendo de si es una planta con nódulo tropical, por ahí los ureidos son más específicos de la soja, pero la asparagina y glutamina son los aminoácidos que a través del xilema ingresan hacia la planta. Es decir, que es una relación simbiótica en donde la planta le está dando carbohidratos a la bacteria y la bacteria la provee de nitrógeno. Las fabáceas que estudiamos en esta tesis como cultivos de invierno, la arveja, lenteja y vicia, se asocian a la especie Rhizobium leguminosarum biovar viciae, y el trébol rojo, que se asocia a la especie Rhizobium leguminosarum biovar trifoli. Estas especies todas presentan nódulos indeterminados. En esta zona la vicia, el trébol rojo, se usa en pastoreo, y vicia en cultivo de cobertura, generalmente asociado a gramíneas, ya que la asociación con gramíneas permite captar el nitrógeno en forma de nitrato que está sujeto al lavado, junto a la fijación biológica, y aportar ese nitrógeno a los cultivos de cosecha. Por otro lado, la arveja es un cultivo que se está desarrollando mucho en esta zona, y se ha reportado niveles de fijación que rondan entre el 92 y 97%, en tanto que en lenteja más del 85% del nitrógeno puede llegar a derivar de la fijación atmosférica. Y tanto el nivel de nitratos en el suelo, es decir, si son altos, como el déficit de fósforo o problemas de sequía y compactación que pueden estar asociados a los sistemas de manejo
con alto uso de insumos, pueden afectar esta fijación biológica de nitrógeno. Por otro lado, estudiamos el cultivo también de soja, la especie en este caso la cepa que infecta la soja es el Bradyrhizobium japonicum, que a diferencia del anterior, produce nódulos determinados. La soja es un cultivo que se utiliza como fuente de proteína, aceite, biocombustible, y las variedades en general, el 75% de la superficie son genéticamente resistentes al herbicida glifosato. Y hay evidencia de que el glifosato puede afectar a los rizobios. Las hipótesis que se plantean en esta tesis es que el sistema de intensificación ecológica, con una secuencia de cultivo de leguminosas fijadoras de nitrógeno y reducción del uso de agroquímicos, resulta en un aumento de la producción de biomasa y fijación de nitrógeno respecto a un sistema de agricultura industrial con manejo de alto en uso de insumos, y que las aplicaciones múltiples de glifosato a una dosis recomendada a lo largo del ciclo del cultivo de soja afectan negativamente la nodulación, la fijación de nitrógeno y el rendimiento del cultivo. Como objetivo general, se propone conocer la población de rizobios naturalizados del suelo y el impacto de la inoculación sobre la fijación biológica del nitrógeno de las leguminosas en dos sistemas de manejo, y además el efecto del glifosato en esa fijación. Los objetivos específicos fueron determinar la población de rizobios naturalizados en un suelo con historia de manejo bajo sistema de intensificación ecológica y un suelo bajo sistema de agricultura industrial, evaluar el impacto de la inoculación sobre la nodulación, fijación biológica de nitrógeno, crecimiento y rendimiento en dos sistemas de manejo, sistemas de intensificación y de agricultura industrial, tanto en condiciones de campo como en condiciones controladas, y evaluar el efecto de aplicaciones múltiples de glifosato sobre la nodulación, la fijación del nitrógeno, el crecimiento y rendimiento del cultivo de soja bajo condiciones de campo y también bajo condiciones controladas. Ahora voy a pasar a los materiales y métodos que utilizamos en esta tesis. El sitio experimental para evaluar la fijación de nitrógeno de distintos sistemas se realizó en la chacra experimental de Barrow. Como se puede ver, hay dos lotes que venían siendo manejados desde el 2011 al 2016. Nosotros iniciamos este trabajo en el 2017. Venían con un manejo diferencial, uno con un alto sistema de intensificación ecológica y el otro lote con un sistema de agricultura industrial, que es decir, con un manejo de rotación típico de esta zona y con baja número de especies por año. Y esto fue publicado en el año 2016 por Aparicio, donde se puede ver que la cantidad de plaguicidas utilizadas en el sistema de intensificación ecológica era mucho menor respecto al sistema de agricultura industrial. Y no solo la cantidad, sino también las dosis aplicadas. Y además, en cuanto a lo que tiene que ver la rotación, el sistema de intensificación ecológica presentaba en total 7 cultivos en esos años, respecto a 3 en el sistema de agricultura industrial, con lo cual la rotación presentaba mayor cantidad de leguminosas y mayor cantidad de especies por año, de 3 a 4 respecto a 2 que presentaba la rotación convencional. Esto trajo como resultado un cambio en la materia orgánica mayor en el sistema de intensificación ecológica y asociado a la mayor cantidad de nitrógeno disponible. Como se puede ver ahí, el nitrógeno potencialmente mineralizable era mayor en el sistema de intensificación ecológica, el nivel de nitrato en el suelo también era mayor, y el fósforo disponible era mucho mayor en el sistema de intensificación ecológica, el triple. Y estaba muy por debajo el nivel de fósforo respecto a un umbral de 18 partes por millón, que es lo que se utiliza en esta zona. Como umbral estaba muy por debajo el sistema de agricultura industrial. Para la determinación de rizobios naturalizados se utilizó el método del recuento del número más probable. Se realizó con semillas de planta, como planta trampa, usamos las semillas de vicia para obtener la cantidad de rizobios de Leguminosarum biovar viciae, y la de trébol rojo para las específicas cepas que infectan a este cultivo. Lo que se realizó fue un muestreo de suelo previo a la siembra de los cultivos en el año 2017, antes de sembrar, y después dos ensayos más donde se evaluaron luego de un año de la realización de los cultivos e inoculación en esos lotes, y un tercer año cuando finalizamos los ensayos.
Y lo que se hizo fue sacar una muestra de suelo con una pala, teniendo en cuenta que debía estar estéril, y hacer diluciones de suelo con una solución de 1 en 25, y se fue hasta la dilución 6 sexta en los 2 primeros años, mientras que en el último año agregamos una dilución más. Esto representa las bandejitas con las plantas trampa, y lo que se veía después al cabo de 50 días es cuántas plantas tenían o no nódulos, y se consideraba positiva la planta que tenía nódulos. Esto, de esta manera, vos de las 5 plantas que uno tiene con sembradas, y al menos son 3, por ejemplo, positivas, se coloca el número 3 en este programita que se llama MP Calc, está disponible en internet, y se puede calcular la cantidad de rhizobios naturalizados como número más probable, con un intervalo de confianza del 95%. Para la evaluación de la inoculación y fertilización de los cultivos, se realizó un diseño experimental y tratamientos para cada cultivo, es decir, un ensayo para arveja, otro para lenteja, otro para vicia y otro para trébol rojo en 2 años. Y un diseño en bloques completo aleatorizado con 3 repeticiones a campo, y además se agregó un diseño completo aleatorizado con 4 repeticiones en condiciones controladas. Los tratamientos evaluados fueron el tipo de suelo con 2 niveles, suelo de sistema de intensificación ecológica y suelo de agricultura industrial, y la fertilización con 3 niveles, un tratamiento inoculado, un tratamiento fertilizado a la siembra con 90 kilos por hectárea de fosfato diamónico, y un tratamiento control que no tenía inoculante ni fertilizante. Siempre el tratamiento inoculado fue sembrado a lo último para no producir contaminación de bacterias en las otras unidades experimentales. Y las especies utilizadas, Rhizobio leguminosarum, Biovar vicia, en el caso de arveja, lenteja y vicia, se inoculó con una dosis de 4 mililitros por kilo de semilla, en tanto que Biovar trifoli, en el caso de trébol rojo, a una dosis recomendada de 8 mililitros por kilo de semilla. Esta imagen lo que muestra es el muestreador que utilizamos en los ensayos en condiciones controladas. Este muestreador se conecta al 3 puntos del tractor, y lo que nos permitía es sacar la muestra de suelo en un tubo PVC de 20 centímetros sin disturbar la muestra, con lo cual no se disturbaba el suelo para poder realizar luego los mismos tratamientos. Los parámetros determinados, en el caso de los cultivos a campo, fueron el contenido de nitrato a la siembra y la determinación de nitrógeno anaeróbico, el número y peso de nódulos, el nitrógeno total, la fijación biológica de nitrógeno, que se calculó por abundancia natural de N15, a través de esta fórmula, que se multiplica la diferencia, 100 por la diferencia entre la abundancia natural de la planta referencia, que en este caso fue plantas de ryegrass, menos la abundancia natural de de N15 de las leguminosas, dividido la diferencia entre la abundancia natural de N15 de las plantas referencia menos un valor B, que es una constante de plantas leguminosas que dependen únicamente de la fijación biológica de nitrógeno. También se midió el crecimiento de vicia, trébol rojo, y el rendimiento de grano en el caso de arveja y lenteja. Respecto al cultivo de soja, el ensayo a campo se realizó en un lote agrícola de la zona de La Garma, partido de Chávez, estaba hacia el norte de los ensayos que mencioné previamente, y en ese lote se realizaron 2 experimentos. En uno se utilizó la variedad intacta RR2 Pro, que es resistente a glifosato y a lepidópteros, y en el otro experimento la variedad de Bioceres, que es resistente solo a glifosato, y también se realizó un diseño en bloques completos aleatorizados con 4 repeticiones. Los tratamientos en este caso fueron un tratamiento sin control de malezas, se dejaba enmalezar, un control de malezas que se hacía manual cada 15 días, una aplicación de glifosato en estadio B1, 2 aplicaciones de glifosato en B1 y B4, y 3 aplicaciones de glifosato en estadio B1, B4 y más hacia el estado reproductivo en R2, siempre con la misma dosis de 1012 gramos de ingrediente activo por hectárea de glifosato. Y cabe destacar que en este caso, obviamente, la inoculación fue con Bradyrhizobium japónico a una dosis de 3 mililitros por gramo de semilla. En el caso del experimento en maceta, difirió un poquito, ya que no había un tratamiento que se dejaba enmalezar.
se hizo un diseño completamente aleatorizado con 4 repeticiones, se realizó un tratamiento de control sin aplicación de glifosato, una aplicación de glifosato en el estadio B1, otro tratamiento con aplicación de glifosato en el estadio B1 y B3, y el tercer tratamiento con 3 aplicaciones de glifosato en el estadio B1, B3 y B4 respectivamente. Y las determinaciones que se realizaron en este ensayo fueron la medición de clorofila a través del SPAD, número y peso de nódulos, biomasa expresada en gramos de materia seca por planta, la fijación biológica de nitrógeno, al igual que lo mencioné anteriormente, y el rendimiento en el caso del cultivo, el ensayo realizado a campo. Bueno, ahora vamos a pasar a los resultados de esta tesis. En cuanto a las condiciones climáticas, las precipitaciones totales en el periodo de crecimiento fueron mayores en el año 2017, cerca de 300 milímetros contra 200 milímetros en el año 2019, y las temperaturas, si bien fueron similares, fueron inferiores en el año 2019 e incluso se registraron mayor número de heladas. En cuanto al recuento de rhizobios de suelo, al inicio de los cultivos en el año 2017, la presencia de Rhizobio leguminosarum biovar viciale, la figura que está a la izquierda, veíamos que el lote bajo sistema de intensificación ecológica tenía mayor cantidad de rhizobios, pero en la medida que pasaron los años y que hicimos los ensayos incorporando las malezas, en ambos lotes se incrementaba la población de rhizobios, y lo mismo ocurrió con la especie Leguminosarum biovar trifoli. Es decir, que la presencia de leguminosas en la rotación hizo que se aumente la dotación de rhizobios en el suelo. En cuanto a las formas de nitrógeno en el suelo, en este slide quiero solo hablar de la parte de nitrato en el suelo que se medía la siembra, y lo resumí así, ya que en todos los cultivos, en todos los ensayos, el nivel de nitrato y en los 2 años siempre fue superior en todos los tratamientos en el sistema de intensificación ecológica, es decir, el nivel de nitrato superaba incluso 2 veces aproximadamente en todos los ensayos al lote bajo sistema de agricultura industrial. Y en el caso de la medición de nitrógeno anaeróbico, nos permitió esta ecuación de Reus y Calvo calcular el nitrógeno mineralizado en miligramos por kilo. Esta ecuación tiene en cuenta la temperatura y las precipitaciones, y también pudimos obtener esta diferenciación. Teníamos mayor cantidad, aproximadamente un 60, 40, 60% más de nitrógeno potencialmente mineralizable en el lote bajo sistema de intensificación ecológica para los 4 ensayos. En cuanto al número de nódulos por planta, en condiciones de campo, lo que podemos ver es que la inoculación no mejoró el número de nódulos por planta y no presentó diferencias significativas con los tratamientos fertilizados y control en ninguno de los cultivos. Y esto fue también corroborado en el ensayo en macetas. Sin embargo, en la inoculación, cuando se aplicó en suelo del sistema de agricultura industrial, sí efectivamente aumentó significativamente el número de nódulos, tanto a campo como en condiciones controladas. Ahora, en lo que respecta a peso de nódulo, ocurrió lo mismo, no hubo diferencias en los tratamientos inoculados cuando estábamos con suelo del sistema de intensificación ecológica. Sin embargo, vemos un aumento de peso de nódulo y respuesta al inoculante en el caso del sistema de agricultura industrial, posiblemente porque ya tenía muy poca cantidad de rhizobios, pero también tenía menor dotación de nitrógeno este cultivo. Y lo mismo fue corroborado en el caso de las condiciones controladas. Respecto al nitrógeno total de la biomasa de las plantas y el nitrógeno fijado simbióticamente, no hubo diferencias en el nitrógeno total en el sistema de intensificación ecológica, y tampoco hubo una respuesta al agregado de inoculante en cuanto al nitrógeno derivado de la fijación. Esto ocurrió en los 4 cultivos, pero sí hubo un aumento en nitrógeno total cuando se fertilizó, en el caso del lote bajo sistema de agricultura industrial, y también cuando se aplicó inoculante, con lo cual esto refleja una baja disponibilidad de nitrógeno para los cultivos de este lote.
Ahí podemos ver que el 28% de la fijación provenía derivada de la fijación atmosférica en el caso del sistema de intensificación ecológica, respecto a 44% cuando se aplicaba inoculante en el sistema de agricultura industrial para lenteja. En el caso de arveja pasó de 22 a 69%, vicia del 53 al 86% y trébol rojo del 54 al 63%. En respecto a biomasa seca aérea, en condiciones de campo no hubo diferencias significativas en biomasa seca aérea por planta para los 3 tratamientos evaluados, pero sí hubo un aumento en producción de biomasa cuando incorporábamos nitrógenos, tanto con fertilizante como con la inoculación. Y esto se ve reflejado en aumentos del 41% en lentejas, 52% en arveja, 51% en vicia y 20% en trébol rojo, y obtuvimos los mismos resultados con el ensayo en condiciones controladas en los 4 cultivos. Si bien los porcentajes por ahí son distintos, pero fueron significativamente superiores. En cuanto al rendimiento en grano en el cultivo de lenteja, no tuvimos una interacción como si veníamos viendo entre el efecto del sistema de manejo y la fertilización. Hubo una interacción entre la campaña y el sistema de manejo. Sin embargo, se vio una tendencia no significativa en el caso del lote bajo manejo de agricultura industrial, que aumentaba el rendimiento en la medida que se incorporaba nitrógeno y sobre la aplicación de inoculante un aumento no significativo de 300 kilos por hectárea. En el caso del cultivo de arveja, nuevamente vemos esa interacción y que no hay efectos en la inoculación y fertilización en cuanto a rendimiento en grano de arveja, pero sí hay un efecto de fertilización y de inoculación a mejorar el rendimiento en el caso del lote bajo manejo de agricultura industrial. Aumentó un 15% cuando se fertilizó el cultivo y un 42% con la inoculación, con lo cual vemos que esa falta de nitrógeno en el suelo se vio reflejada en respuesta en rendimiento también. Y en materia seca aérea total, que lo medimos al final del ensayo, en kilogramos por hectárea, también vemos que no hubo diferencias en la producción de biomasa con los tratamientos de fertilización en el sistema de intensificación ecológica, pero sí aumentos tanto para el cultivo de vicia como para el trébol rojo, cuando estos tratamientos se aplicaban bajo el lote de producción de agricultura industrial. Aumentó un 54% en el caso del rendimiento en materia seca en vicia y un 18% en trébol rojo. Ahora voy a pasar al experimento que realizamos en soja. En el caso de las condiciones controladas, las aplicaciones de glifosato afectaron tanto el número como el peso de nódulos. Con una aplicación ya se afectó significativamente tanto el número como el peso, bajando un 42% el número de nódulos y un 35 a 44% cuando se aplicaban hasta 2 y 3 aplicaciones de glifosato. Mientras que en el experimento a campo, no hubo respuesta, no hubo efecto en el número de nódulos, pero sí en el peso, recién con 3 aplicaciones, y la reducción fue del 66% de ese peso de nódulos, y no difirió significativamente del tratamiento que dejábamos el malezar. En cuanto a la medición de clorofila, se afectó con 2 y 3 aplicaciones la unidad de SPAD en un 15%, y en cuanto al nitrógeno total por planta, se vio afectado en una disminución de un 21%, sobre todo con 2 y 3 aplicaciones. Y se redujo la proporción de esa fijación de nitrógeno en un 56 a un 54% en el caso de 2 y 3 aplicaciones. Mientras que el 70% del nitrógeno total de las plantas derivaba de la fijación atmosférica en el caso de los tratamientos sin aplicación y con una aplicación. Respecto a la biomasa seca aérea, también se vio afectada, y con 2 y 3 aplicaciones se perdió un 17% de biomasa seca aérea, y esto mismo se vio a campo, e incluso con 2 aplicaciones ya se veía efecto, y 3 aplicaciones también, sin diferencias significativas con el tratamiento enmalezado y con una disminución del 21% de materia seca. Y esto se vio reflejado también en el rendimiento. Con 3 aplicaciones se afectó en un 36% menos el rendimiento, sin diferencias significativas con el tratamiento
enmalezado. Bien, podemos concluir que la población de rizobios naturalizados son mayores en los lotes con manejo de sistemas de intensificación ecológica. Las plantas en presencia de mayor número de rizobios naturalizados presentaron un mayor número y peso de nódulos. El suelo del sistema de intensificación ecológica, que presentaba mayor materia orgánica, presentó mayor mineralización de nitrógeno, y la inoculación aumentó la fijación biológica en el sistema de agricultura industrial. El suelo del lote con manejo de sistema de intensificación ecológica contuvo más nitrógeno y hubo menor respuesta a la inoculación. Las aplicaciones de glifosato a lo largo del ciclo del cultivo de soja impactaron en la nodulación, la fijación biológica de nitrógeno y el rendimiento del cultivo. No se reunieron evidencias suficientes para rechazar la primera hipótesis planteada. En los suelos con diferentes sistemas productivos, las especies fabáceas, arveja, lenteja, trébol rojo y vicia tuvieron una respuesta a la nodulación, fijación de nitrógeno y crecimiento diferente a la inoculación con rizobios específicos. Y tampoco se reunieron evidencias suficientes para rechazar la segunda hipótesis planteada, las aplicaciones múltiples de glifosato en las dosis recomendadas a lo largo del ciclo del cultivo de soja afectan la nodulación, fijación de nitrógeno y rendimiento del cultivo. Sí, sí, sí. Bueno, dejaste de compartir. Ahí dejo de compartir. ¿Se escuchó bien? Se escuchó perfecto. Bueno, primero me disculpo con la codirectora que no la mencioné, no estaba en nuestro expediente todavía. La doctora Aulicino, gracias por estar acá. Bueno, No hay problema, muchas habiendo gracias por invitarme. finalizado. ¿Cómo? No hay problema, gracias. No, disculpas. Bueno, habiendo finalizado la presentación, puede el jurado comenzar con las consultas, sugerencias, preguntas. Marcelo Soria, ¿quiere empezar usted? Sí, empiezo yo. Bueno, te felicito también a tus directores. Mejoró la tesis con respecto al escrito original, así que eso lo valoro. La presentación estuvo muy bien, muy concreta, muy directo a los resultados. Preguntas, bueno, yo tenía algunas originalmente, pero las vi que estaban respondidas en la última versión, así que por ese lado, solo algunos comentarios generales. Me queda la duda, o sea, en el sitio experimental donde hiciste los primeros experimentos, los de fabáceas, em, ¿qué pensás vos? ¿Qué efecto tiene la historia previa de eso, ¿no? Porque vos fuiste a trabajar en un lugar donde ya venían haciendo esta separación entre dos tipos de manejos y me da la curiosidad de, bueno, claramente los resultados que vos ves son claros, pero me pregunto cuánto influye la historia previa, ¿no? Eh, si fuera en otro tipo de sitio con una historia mayor de separación entre los dos tipos de manejo, menos, bueno, ¿qué pensás que podría haber pasado ahí? Sí, a ver, fueron 6 años solo de diferenciación en cuanto a manejo. Creo que por ahí una limitante es que no se pudo evaluar, obviamente es mucha cantidad de material experimental y de parcelas para evaluar en otro tipo de secuencias por allá, por ahí con más años de transición, porque veo que por ahí 5 años, 6 años, hay casos de mayor años de transición en cuanto a incorporación de leguminosas. Yo creo que si pudiéramos haber tenido mayor variabilidad en cuanto a otros lotes que estén también trabajando con transición,
por ahí podríamos haber visto algunas cosas más. Lo que ocurre también es que acá teníamos la certeza del tipo de manejo y de esta diferenciación en lotes contiguos no presentan pendientes con las mismas características edáficas. De hecho, en ese trabajo que está publicado del 2018, se hizo una diferenciación de ambiente, y algo que no aclaré es que los ensayos fueron ubicados en los mismos ambientes edáficos, con lo cual no había diferencias en cuanto a conductividad eléctrica, pendiente, es decir, se hizo ambientación y luego manejo diferencial. Bien, está bien, está bien. Y, digamos, pensando así a futuro, ¿no? Como ingeniero agrónomo y teniendo en cuenta que de a poco estas técnicas o estas metodologías que estuvieron probando de sistemas así de intensificación ecológica, de a poco se van incorporando. eh, Obviamente que falta todavía, pero bueno, a la vista, digamos, tu perfil profesional combinado con estos resultados que vos tuviste, digamos, ¿qué recomendación harías, ¿no? En la Eh, práctica. yo creo que en la práctica, más allá del nombre del sistema, ahí en ese paper lo nombra como sistema agroecológico, sistema de intensificación ecológica. Mi opinión es que en la medida que se aumentan las tecnologías de procesos en relación a las tecnologías de insumos, la sustentabilidad aumenta. Esto no quiere decir no aplicar nada y no utilizar agroquímicos, sino utilizarlos con conciencia y bajo un monitoreo y diagnóstico, que es para lo cual nos prepararon en la facultad. Creo yo que hoy lo que sucede es que muchas veces las recomendaciones son bajo receta, sin diagnóstico, y eso es un problema. Me parece que el diagnóstico es importante, y de esa manera se reduce la cantidad y la dosis a aplicar de cualquier agroquímico, sea un pesticida, un herbicida o incluso un fertilizante. Me voy a salir un poquito de tema, pero en el caso, hicimos un simposio de trigo acá en la experimental, y solo el 15, el 20% de los lotes de trigo habían hecho análisis de suelo, con lo cual una recomendación de una dosis después de fertilizante es bastante complicada hacerla sin un análisis de suelo, que creo yo que no es un costo elevado para el productor. Bien, bien, interesante. Bueno, yo por mi parte no tengo más preguntas. Como les había dicho, había otras cosas que estaban en la revisión original y ya estaban consideradas, así que por mi parte estoy satisfecho. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, doctor Soria. Doctor Soraco, ¿alguna pregunta? ¿Sugerencia, Eh, consulta? sí, alguna cosita nada más, corta, no voy a retenerlos mucho. Primero que nada, quiero felicitar al tesista y al equipo de dirección. A mí la tesis coincido con Soria, que la tesis mejoró mucho, digamos, desde la primera versión a la última, sobre todo en las terminologías, ¿no? Uno cuando empieza a ver el tema de los tipos de sistemas, ¿no? Es muy fácil caer en un maniqueísmo, es casi como decir, bueno, sistema bueno versus sistema malo, y entonces uno ya está esperando de alguna manera, anticipándose el resultado. Yo creo que esa visión, si bien uno puede tenerla, porque todos estamos en algún lado y el contexto de alguna manera nos genera visiones, que yo las tengo también, puedo decirlo, uno tiene que, creo que por ahí enfocarse cuando trabaja en un trabajo científico, tratar de alguna manera manejarse con las cosas que uno mide o con las cosas que tiene totalmente certificadas, básicamente casi para no anticipar el resultado de la tesis en un punto, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Más allá de ese comentario que yo había hecho en la evaluación, ¿no? Y alguna cuestión con el manejo de unidades y qué sé yo creo que la tesis está muy bien, y aparte es una tesis muy rica, engloba muchas cosas, los datos están muy bien manejados también, o sea, eso se ve que hay buen trabajo ahí. Así que en lo que a mí respecta, yo quedé muy conforme con el resultado final de la tesis y con tu exposición. Así que bueno, Gracias. no tengo que decir más nada. Muchísimas gracias, Germán. Doctora Delgado, ¿quiere decir algo? Bueno, primero felicitaciones, Raúl, por el Gracias. trabajo, y mis comentarios van en consonancia con lo expuesto por Marcelo y Germán, que considero que la tesis mejoró mucho, que atendiste los comentarios y aclaraste varias cosas, capaz cositas que faltaban en la versión original, así que bueno, eso es
muy bueno. La exposición fue muy concreta, quizás capaz muy cortita, pero estaba todo, o sea que también está bien. No tengo quejas al respecto. Solo en la figura del ciclo del nitrógeno lo hubiera puesto en castellano y no en inglés, pero nada, es un detalle, no hace. Y lo que sí, tenía una consulta sobre si iban a generar más publicaciones para difundir, o sea, porque son resultados que realmente son muy buenos, ¿no? O sea, muy alentadores, entonces, ¿tienen en vista generar otras publicaciones o cómo seguirían? Sí, de mi parte sí, obviamente lo he hablado con el director también y con la codirectora bueno, a ver, salió la primera publicación de lo de la parte de soja, que también me dio una mano el doctor Marco Yanicari, acá de la Experimental, que es malezólogo, y la idea obviamente es ahora publicar estos datos porque yo creo que se podría publicar y que está muy bueno el trabajo, o sea, por ahí se resume, como decís, en muy poquito tiempo. De hecho, la primera versión tenía como 70 diapositivas y con Pedro me dio una gran mano para reducirla, así que gracias Pedro porque quedó más compacta, si no era muchísimo. Pero obviamente hacerlo y llevarlo a cabo lleva mucho tiempo, muchos años y después, bueno, ahí como se puede ver, hay un ensayo en el 2017, otro en el 2019, en el 2018 se perdió el ensayo a campo y uno tiene que esperar todo el año para poder generarlo de vuelta, con lo cual es un gran trabajo que creo yo que amerita publicarlo. Bien, bueno, bien. Por mi parte, nada más, felicitaciones por tu trabajo y el de tus directores. Así que, Muchísimas gracias, María Isabel. Bueno, doctor Balatti, doctor Alicino, ¿quieren decir algunas palabras? Bueno, yo personalmente, perdón, dale, adelante. personalmente quiero felicitar a Raúl, creo que fue un gran trabajo, muchos años de trabajo, y bueno, los resultados realmente son importantes, ¿no es cierto? No hay mucha bibliografía en el país al respecto, y bueno, creo que va a modificar conductas, eso espero, ¿no? Que se modifiquen algunas conductas acerca del uso de fertilizantes, de herbicidas, y bueno, felicidades, Raúl, te felicito, ¿eh? Gracias. Muy buen trabajo. Sí, bueno, yo quería decir dos cositas. En primer lugar, agradecer a mi colaboradora, a Mónica. Mónica siempre la trato de incorporar cuando tenemos problemáticas que hay en estadística compleja y realmente conoce mucho el tema, es muy suficiente y desde ya mi agradecimiento para ella, que le dio una gran mano a Raúl. Y por otro lado, comentar que coincido con lo que dijeron ahí, el tema de estos tratamientos de estos sistemas que a veces se le ponen nombre. En realidad uno entiende que a veces hay posicionamientos o no, pero bueno, la realidad es que obviamente que estos ensayos contribuyen a aclarar las cuestiones en cuanto a cómo impactan todas estas prácticas y de qué manera. Creo además también que el uso de herramientas biológicas es clave, y por eso la importancia de esto. Y en ese sentido, sí, también es verdad que no vamos a poder sacarnos de encima absolutamente todo, sino más bien vamos a reducir el impacto de muchas cosas. Quizás taxativamente eliminar todo no vamos a hacerlo, pero sí podemos reducir sustancialmente las cosas, sobre todo en la fertilización, ¿no? Podemos, utilizando un componente biológico y un componente de fertilizantes en mucha menor cantidad, haciendo el sistema sostenible, y bueno, se va a mejorar. Y creo que estos datos aportan para eso. Obviamente, mi felicitación para Hugo, que en realidad trabajó allí lejos en Barrow, apoyándolo como pudimos, como para Raúl, perdón, y bueno, sé que es difícil a la distancia, todo para cada kilómetro que nos alejamos de las regiones más pobladas, fundamentalmente Buenos Aires, se hace todo más difícil. Así que todo un mérito en realidad haberlo hecho, y también porque se pasó por la situación de la pandemia, ¿no? Que también
que también impactó. Así que, y obviamente que gracias al jurado, porque en realidad hubo críticas muy lógicas, muy buenas, y que todos los días los ojos ven algunas, o más ojos ven otras cosas que unos ojos no ven. Así que nada, eso ayudó para mejorar todo el manuscrito, que también a veces por una cuestión de querer terminar, no se ven algunas cuestiones que son relevantes. Así que nada más que eso, muchas gracias a todos. Bueno, ya con la palabra de todos se merece un aplauso. Gracias. Bueno, ahora voy a invitar al jurado a una sala para armar el acta. Ahora los voy a invitar a los tres. Y bueno, el resto se puede quedar acá, no hay ningún problema. Esperen que asignar participantes. Va a ir. Ellos, pero bueno, están... Ahí apareció Germán. Ahí apareció Germán y apareció Isabel. Yo no sé, Hola. creo que me fui en un momento. No sé qué pasó. Sí, no sé qué pasó. Bueno. Perdón. Bueno, el acta la tiene disponible la doctora Delgado y la va a leer, ¿no? Sí, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, sí, acta. Sí. Perfecto. Acta número 128. En la ciudad de La Plata, el 29 de abril de 2025, a las 14 horas, se reúnen el doctor Marcelo A. Soria, el doctor C. Germán Soraco y la doctora María Isabel Delgado, presentes por videoconferencia, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral del ingeniero agrónomo Raúl Alejandro Corral, con la presidencia de la secretaria de posgrado y capacitación a distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Efecto del sistema de manejo sobre fijación biológica de nitrógeno en suelos del centro-sur bonaerense, con la dirección del doctor Pedro Balati y codirección de la doctora Mónica Aulicino. La presentación fue concreta y clara y atendió a las observaciones manifestadas por los jurados en la etapa de revisión. Ante las intervenciones del jurado, respondió de forma adecuada. El tesista manifestó deseos de seguir generando publicaciones derivadas de los hallazgos de esta tesis, de modo de difundir los resultados alcanzados al resto de la comunidad científica y la perteneciente al sector productivo. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de 10 sobresaliente. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones, Raúl. Felicitaciones. Bueno, a lo que viene ahora, no sé qué será, pero bueno. Claro. Hacia allá. Ahora hay que seguir trabajando. A seguir Bueno, trabajando. No, solo un exactamente. segundo, déjame agradecer al director, a Pedro Balati, a Mónica, más allá de la distancia, la verdad que en momentos clave, con un simple WhatsApp, muy expeditivo, siempre con predisposición a resolver, y eso es importante, sobre todo cuando uno tiene poca gente para realizar estos ensayos. Así que bueno, gracias por eso y gracias por todo el aporte. Bueno, Mónica, en lo estadístico, la verdad que fuiste clave, y Pedro también, obviamente, muchas gracias a ambos y por supuesto a todos los compañeros de la experimental y de acá de la Chacra de Barrow, y obviamente a mi familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. ¿Quieres decir algo, Mónica? No, quería agradecerle a él también y a Pedro por la invitación, ¿no? Para la colaboración, nada más. Muchísimas y bueno, gracias. felicitarlo a Raúl nuevamente. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y así damos por terminado el acto de defensa de tesis. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.